Bienvenidos a la microclase número 5. El tema que vamos a tratar hoy es lenguaje científico. Cuando hablábamos de información, decíamos que existía una relación entre la información, el conocimiento, el pensamiento y el lenguaje, que se explicaba a partir de comprender que la información es la forma de liberar el conocimiento que genera el pensamiento. Esta liberación se produce mediante el lenguaje. El lenguaje puede ser definido de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos decir que un lenguaje es un sistema de comunicación humano basado en sonidos del habla usando como símbolos, o decir que el lenguaje es una forma de expresión del hombre y se le puede reconocer diferentes funciones: informativa, expresiva, imperativa, directiva y ceremonial. Es decir, que podemos tener diversos tipos de conceptos de lenguaje, pero todos tienen un eje común, que es la utilización de símbolos y de reglas para poder realizar la transferencia de la información. Esta transferencia va a estar dada por la comunicación, que consiste en el acto mediante el cual el individuo, es decir, el ser humano, establece con otro o con otros un contacto que le permite transmitir determinada información. Este acto va a contar con diferentes elementos o factores que intervienen en esta comunicación humana. ¿Cuáles son esos factores? El primero es la fuente, es decir, es el lugar donde emana la información, los datos, el contenido que se enviará. En conclusión, es donde nace el mensaje primario. Posteriormente tenemos el emisor o codificador. Es la persona que elige o selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje, es decir, los codifica para poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo. Luego tenemos el receptor o decodificador. Es la persona al que se destina el mensaje. Realiza un proceso inverso al emisor, ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. El código, que es el utilizado por el emisor, es un conjunto de reglas propias de cada sistema, de signos y símbolos que utiliza el emisor para transmitir su mensaje. También para combinarlos de manera arbitraria, porque tiene que estar de una manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. El mensaje es el contenido de la información, es el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresado por el emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. El mensaje es la información en sí misma. A su vez, este mensaje tiene un medio que se denomina canal, a través del cual se transmite la información, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor, mejor conocido como el soporte material o espacial por el que circula el mensaje. Esto a su vez están en relación a una realidad que es percibida gracias al mensaje, denominado referente. Comprende todo aquello que es descrito por el mensaje. Todos estos elementos se encuentran en un contexto, que es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. Ahora que sabemos la complejidad de la comunicación y el rol que cumple el lenguaje dentro de ella, vamos a ver la clasificación del lenguaje. El lenguaje se puede clasificar en lenguaje natural y lenguaje especializado. Dentro del lenguaje natural, la característica es que está formado por oraciones referidas a objetos y situaciones que no son verdaderas ni falsas. Es un lenguaje no declarativo, vago e indeterminado. Este tipo de lenguaje es el que empleamos normalmente para comunicarnos
diariamente y no obedece a ninguna regla rígida. Además, tiene la particularidad de ser expansiva y permite expresar una idea de diferentes formas. Además, sufre modificaciones, ya sea por las jergas locales, profesionales o por las franjas etarias. El lenguaje especializado, específicamente el lenguaje científico, está formado por oraciones denominadas proposiciones, las que pueden ser verdaderas o falsas. Es un lenguaje de tipo artificial creado por el hombre para comunicar contenidos disciplinares específicos que involucra un lenguaje formal y un lenguaje técnico. El investigador o el científico no usa una lengua distinta de la que emplea cuando habla de sus asuntos cotidianos. Lo que sucede en este lenguaje es que utiliza diferentes expresiones que tienen que ver con el área específica de su competencia. En este lenguaje no existe ningún tipo de sentimiento, por lo cual todos los rasgos subjetivos están ausentes. La ciencia y la técnica necesitan de una objetividad extrema y de un lenguaje que evite toda la posible ambigüedad. Ahora bien, teniendo presente que la expresión es uno de los elementos que los diferencia, la diferencia más fundamental está dada por el valor de la verdad, que va a indicar en qué medida una declaración es verdadera. ¿Qué significa verdad? Según Santo Tomás de Aquino, verdad es la concordancia del pensamiento con su objeto. Y para lograr distinguir que existe la verdad, se debe seguir ciertos criterios, los cuales son ausencia de contradicción, evidencia, autoridad y certeza. La ausencia de contradicción nos dice que debe existir una coherencia lógica, es decir, que se debe comprobar que entre cada enunciado pertenezca al mismo sistema o tema, es decir, que no haya una oposición a lo que se dice. Por ejemplo, cuando decimos no es caro, pero cuesta mucho dinero. La evidencia es el criterio fundamental. En el orden de la razón se han considerado evidente los primeros principios, como el principio de identidad y el de no contradicción. En el orden de la sensibilidad, los datos de los sentidos, la evidencia del conocimiento tiene que ir acompañada por dos características, la claridad y la distinción. La autoridad. Una afirmación se acepta como verdadera por proceder de alguien a quien se concede un crédito por su conocimiento en una materia. La certeza es el conocimiento claro y seguro de algo. Se basa en la evidencia y la evidencia del conocimiento posibilita la afirmación y la posesión de la verdad. Lo podemos resumir en una frase que generalmente utilizamos: el sol sale todos los días. Esta certeza se fundamenta en la evidencia, porque lo vemos todos los días que sale el sol. Puede ser que hoy sea un día nublado y no veamos el sol. Otro elemento a tener presente dentro del lenguaje y que es muy importante en el lenguaje científico son los dos aspectos de esta, que es el contenido y la estructura. El contenido está relacionado con las palabras representativas, sustantivos, adjetivos, verbos, y la estructura que está representada por palabras relacionales. Estas palabras pueden ser conectivas o cuantificadoras. Estos dos aspectos van a determinar la forma de comunicar en el ámbito científico. También dentro de este ámbito, la lógica aportará sus elementos para lograr una narración científica. La lógica lo que aporta es la forma y el orden en que van a integrar los enunciados. Para entender mejor, definamos qué es lógica. La lógica es una disciplina filosófica que se ocupa de investigar los principios formales de nuestro conocimiento, es decir, las formas y leyes
más generales del pensamiento humano. Es decir, el lenguaje se constituye en la forma lógica de expresar el proceso de conocimiento como modelo de realidad, el cual se apoya por el conocimiento. Teniendo presente todo lo que se ha nombrado hasta el momento, vamos a ver cómo vamos a utilizar las herramientas para el lenguaje científico. Durante esta clase hemos escuchado palabras que debemos definirlas, que son términos y enunciados. ¿A qué se denomina término? En el lenguaje, término se denomina a una palabra o fragmento de un mensaje. Dentro del lenguaje científico, los términos empleados son los términos presupuestos y los términos específicos. Dentro de los términos presupuestos, vamos a tener los términos presupuestos lógicos y los términos presupuestos designativos. ¿A qué se denomina términos presupuestos? Son los elementos que son recogidos del lenguaje ordinario a los que, para emplearlos en el lenguaje científico, se intenta reducir su vaguedad y polisemia. Se clasifica en términos presupuestos lógicos y términos presupuestos designativos. Dentro de los términos específicos son los que constituye el vocabulario particular de una disciplina o teoría y que adquiere su significado mediante definiciones o procedimientos especiales de delimitación de su referencia. Pueden ser términos específicos empíricos y términos específicos teóricos. Dentro de los términos presupuestos lógicos vamos a tener que son las palabras relacionadas o conectivas o cuantificadoras, como por ejemplo y, si, todos, entonces, que son palabras o grupos de vocablo cuya misión es ayudar sintácticamente a formar la frase y en cierto modo a comprender con qué alcance se emplea el enunciado. Dentro de los términos presupuestos designativos van a ser las palabras representativas. Tienen una función referencial. Sirven para aludir a una entidad, objeto, calidad, propiedad, relación o operación matemática. Dentro de los términos específicos, los empíricos van a designar objetos o entidades de base empírica, es decir, la captada por los sentidos. Mientras que los términos específicos teóricos van a designar objetos de la zona teórica, es decir, son entes abstractos. Hasta aquí todos los términos que se utilizan en el lenguaje científico. Ahora vamos a ver los enunciados, para el cual vamos a definir qué se denomina es una expresión que permite comunicar algo. Se trata de una sucesión de palabras formada generalmente por una o más oraciones con pausas marcadas que establecen sus límites. Dentro del vocabulario científico vamos a tener que los enunciados van a ser por niveles. Tenemos el enunciado empírico básico que corresponde al primer nivel, donde todos los términos utilizados son descriptivos y es de manera observacional. Se va a caracterizar por tener un vocabulario lógico, como dijimos, todos los términos empíricos pueden ser singulares, es decir, hacer referencia a una sola entidad, o pueden ser muestrales, es decir, que se va a referir a un conjunto finito y accesible de entidades. Este enunciado empírico básico se utiliza para registrar o comunicar causística. El segundo nivel es el nivel de generalizaciones y leyes empíricas. Se caracteriza por utilizar un lenguaje lógico y empírico. Hablamos aquí de hipótesis y leyes. Las leyes son afirmaciones generales que establecen regularidades, uniformidades en conjuntos amplios que no son directamente accesibles, como por ejemplo, todos los metales se dilatan. Las hipótesis son proposiciones generales, enunciados verificables por sus consecuencias particulares, aunque son la suposición de una cosa para sacar de ella una consecuencia. Y finalmente vamos a tener el enunciado de tercer nivel, que son los enunciados teóricos. Indican que tienen al menos un elemento teórico
en el enunciado y pueden dividirse en enunciados teóricos puros y enunciados teóricos mixtos. Los puros tienen solo términos teóricos, además de los términos lógicos, y en el mixto puede contener al menos un término teórico y uno observacional. Los invito a que podamos profundizar estos temas con los ejercicios del aula virtual que hemos visto en esta clase: el lenguaje, la lógica del lenguaje, los términos y los enunciados. No olvidar que las clases teóricas son orientativas y es necesario que se profundice con la bibliografía sugerida. Hasta la próxima.